Saludos cordiales, estimado magíster y compañeros, buenas tardes. Soy el abogado Douglas Litardo, maestrante de la carrera de Derecho Procesal Penal de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bien, en lo correspondiente a la asignatura de la prueba y su valoración, es importante hablar esta tarde sobre el testimonio anticipado y en lo inherente a los principios de contradicción, inmediación y concentración. Bien, el testimonio anticipado es un mecanismo procesal que permite la declaración de un testigo antes del juicio, utilizándola como prueba en el proceso judicial. Esta práctica obviamente ha generado controversia, pues se considera que podría vulnerar los principios fundamentales del derecho procesal penal, como el principio de contradicción, inmediación y concentración, lo cual debería permitir y garantizar que las partes tengan la oportunidad de impugnar las pruebas. Existen varios desafíos en este contexto. Tenemos un sistema judicial ecuatoriano, oral, público y contradictorio, en donde su importancia radica en procesos justos y eficientes. Por ende, el testimonio anticipado es una herramienta procesal. En el contexto, en el contexto jurídico, el rol de la fiscalía es muy importante, siempre y cuando se garantice el derecho a un juicio justo y sin dilataciones, conforme lo establece el artículo 76 de nuestra Carta Magna. Obviamente existen principios fundamentales como la oralidad, la publicidad, la inmediación, la contradicción y la concentración. El testimonio anticipado en situaciones es excepcional. Por ejemplo, cuando existe el riesgo de ausencia del testigo. En este caso, en la actualidad que nos encontramos, existen muchísimos delitos, secuestros extorsivos, más que todo en el perfil costanero. Adicional a eso, existen muchas víctimas de delitos sexuales, los cuales no pueden ser exhibidos de manera discrecional. De hecho, la Corte Constitucional eh, lo ha declarado válida como una medida irrestricta. Por ende, es necesario que se implementen mecanismos para garantizar que estos principios no sean violados, con la posibilidad de que las partes participen en el momento que se tome el testimonio anticipado o que se permita la grabación del video del testigo para que las partes puedan intervenir durante la etapa del juicio. Además, debe asegurarse que el testimonio anticipado no rompa la concentración, la inmediación y la concentración, permitiendo que el juez y las partes puedan valorar las pruebas dentro del contexto global del juicio. Ahora bien, el principio de contradicción establece que las partes deban o puedan contradecir las pruebas y testimonios presentados por la otra parte. Para el efecto del testimonio anticipado, el testigo no estará presente en el juicio, lo que toma complejo que las partes puedan interrogarlo o impugnar su declaración en el momento que se presente, es decir, existen limitaciones en lo correspondiente al testimonio anticipado, ya que existe la imposibilidad de interrogar al testigo. Por ende, existe una contundente restricción del derecho a la defensa, algo que no se puede permitir en este sistema garantista de derechos, este sistema oral, público y contradictorio. En lo correspondiente al principio de inmediación, este principio señala que el juez debe tener contacto directo y personal con las pruebas y testimonios presentadas a través del desfile probatorio del juicio. En este caso, el testimonio anticipado, el juez no está presente en el momento de la declaración del testigo, lo que podría afectar su capacidad para poder garantizar su veracidad y fiabilidad.
ya que no tiene la oportunidad de observar al testigo y valorar aspectos como su credibilidad, lenguaje corporal y posibles inconsistencias en su relato. En este sentido, algunos ecuatorianos que son profesionales de derecho señalan que el testimonio anticipado puede violar el principio de inmediación, pues el juez no tiene la oportunidad de observar directamente al testigo, es decir, no puede evacuar factores como la sinceridad, la espontaneidad y la coherencia en el relato del juicio. En lo correspondiente al principio de concentración, este principio busca que el juicio se resuelva en un solo acto, de manera concentrada y eficiente. El testimonio anticipado puede hacer que el proceso se fraccione, ya que introduce un testimonio fuera del contexto del juicio, lo que podría dar lugar a una falta de continuidad en la presentación de las pruebas, ya que se introduce una declaración que no ha sido presentada junto al resto de testimonios en el juicio oral, público y contradictorio, lo cual puede generar dificultades para valorar las pruebas presentadas por los diferentes sujetos procesales. Existen beneficios y existen riesgos en lo correspondiente al testimonio anticipado. Beneficios importantes, como por ejemplo, el testimonio anticipado protege la recepción de las pruebas que son de carácter excepcional. Además, garantiza las declaraciones de testigos vulnerables, en este caso, víctimas que son abusadas sexualmente, así como también sujetos procesales que es importante poder precautelar su integridad, lo que está pasando actualmente en lo correspondiente a los secuestros extorsivos. Es muy preocupante. Además, existen muchísimos riesgos, como por ejemplo la afectación de los derechos fundamentales, interpretaciones parciales o incompletas. Bien, en lo correspondiente a las conclusiones, el uso del testimonio anticipado puede contradecir principios esenciales dentro del derecho penal ecuatoriano, como la contradicción, la inmediación y la concentración. Es decir, la ausencia del testigo en el juicio impide que las partes procesales puedan interrogarla o contradecirle, así como también el uso válido en situaciones excepcionales debe estar regulado de manera cuidadosa para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de las partes. De hecho, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado al respecto. Existen opiniones divididas para proteger a testigos y garantizar los juicios justos. Así como también es importante emitir varias sugerencias. ¿Cómo regular el uso del testimonio anticipado en casos excepcionales? Esto mejora el control y la legislación ecuatoriana, así como también garantizar la participación activa de las partes en la declaración, ya que no se puede cuestionar su testimonio durante el juicio. De igual forma, fortalecer la formación de los jueces, abogados en este proceso, y no solamente de los jueces y abogados, sino de todo profesional del derecho que ejerza la carrera de abogacía. Muy bien, estimado magíster, hasta aquí ha sido mi intervención. Muchísimas gracias. Una excelente tarde.